Hola a todos mis queridos amigos. Quería hablarles hoy acerca de un tema que es bien interesante y algo que le estamos practicando desde toda la vida. Nosotros estamos trabajando últimamente aquí con lo que es las historias desde los comienzos de la vida. Pero vamos a remontarnos un poquito más a la parte educativa y a la parte medicinal, a la parte de salud. Ustedes conocen que la psiquis del hombre produce en la mente humana una obsesión y una fijación por cosas que nos van llevando a determinados errores en la medida que se mantiene esa secuencia de ideas y esa secuencia de situaciones, de experiencias, pues se va creando como una psicosis en la mente del hombre y mucho más si esto lo agregamos a las mentes enfermas. Eso va creando, enfermando la mente, eso va creando un desgaste de salud y eso va creando una situación de desconfort y una situación de desconfianza en la parte emocional del ser humano. Eso lo hemos visto aquí, lo hemos practicado aquí y lo hemos visto porque el hombre ha construido. Es imposible que el hombre sea malo en totalidad. Siempre hay quien tiene algo bueno. La gente siempre tiene algo de bueno. Hay muchas personas que están equivocadas, pero no todas las personas son malas. Y hemos construido un mundo donde todas las personas están malas y todas las personas están equivocadas. Eso es un grandísimo error. ¿Qué nos trajo a nosotros ese error? Bueno, la psiquis. La psicosis de crear y de construir lo que a nosotros nos interesa. El gobernante, que es el que tiene el poder para hacer este tipo de situaciones, pues ha creado este problema a punto de que hoy en día la sociedad que han construido a través de estas guerras y a través de estas situaciones, pues se han visto afectadas. Se ha visto afectada el progreso con todo esto. ¿A dónde quiero llegar? Mi mente está trabajando acerca, mi psicosis está trabajando acerca de la idea de que yo veo que la iglesia se perdió. La iglesia se perdió tras la ambición de crueldad. Es una crueldad querer exponer a personas a sacrificios innecesarios para demostrar algo que solamente en nuestra conciencia nos corresponde aceptar. Tú aceptas la iglesia o no la aceptas en dependencia de tu psiquis, en dependencia de tu conciencia. Tu conciencia es la que actúa por ti, porque Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios no es una sanación, Dios es un sentimiento. Dios es el sentimiento que te impide hacer esas sanaciones y hacer esos sacrificios. Eso es Dios, es amor, es fidelidad, es lealtad, es sentimiento. Y ese sentimiento, el hombre fue alejándose de ese sentimiento a través de toda la historia, a través de la iglesia. ¿Por qué? Pues él necesitaba ver, necesitaba experimentar. No es menos cierto que a Dios nadie lo vio, pero Dios sí existe. Para los creyentes, para los fieles, Dios sí existe. Y la iglesia quien la maneja es Dios. Porque ¿quién es Dios en la tierra? ¿Es un hombre? No, Dios es el bien que viene a traernos a nosotros esa paz y ese legado que nosotros necesitamos para no sentirnos perfectos, pero sí tratar de luchar por ser mejores seres humanos. ¿Cómo se combina esto con la psiquis? El hombre fue construyendo, fue perdiendo la iglesia durante mucho tiempo, construyendo historias con su psiquis. Yo con mi trabajo vine a traer las sanaciones y el hombre me fue expuesto, me fue sacrificado para hacer este tipo de construcciones. Yo trabajé, me desampararon, estoy hablando de la parte personal. El hombre me desamparó, me quedé totalmente desamparada. ¿Y qué pasó? La iglesia se perdió.
¿Por qué se perdió la iglesia? Porque se convirtió en una psiquis, se convirtió en una obsesión el desamparo, se convirtió en una obsesión las historias de sanaciones, se convirtió en una obsesión el sacrificio para poder demostrar cosas que al hombre no le interesa demostrar, porque el hombre de fe es un hombre bueno, no necesita una sanación. Ahora, ¿cómo me está preocupando esto? Porque a nivel espiritual es una cosa y a nivel personal es otra cosa. A nivel personal nos está preocupando. Yo hice un trabajo, en el 2012 comenzó la guerra. Ustedes saben la situación que ha sucedido en el mundo, los cambios que se han producido, este tipo de conflictos que se han provocado y saben mi función aquí. En el 2012, cuando comenzó la guerra, yo comencé a hablar en mis redes sociales, mejor dicho, en el 2012 yo empecé a ver la televisión y empecé a ver en todo lo que sucedía. Y en ese tiempo me iban informando de que existían personas que vivían como yo y querían quitarse la vida. Eso le llamaban los tigres, que eran los hombres que venían por la iglesia. Estos hombres eran policías, estos hombres eran del ejército, estos hombres eran presidentes, estos hombres eran gente calificada, gente extremadamente preparada, que venían con la iglesia, con un amor por la iglesia, que fueron escogidos para hacer este trabajo. Muchos otros que eran obreros normales. Esos hombres, al ser expuestos a esta guerra, al comenzar la guerra, pues fueron sacrificados junto conmigo y empezaron a perder sus vidas. Unos se suicidaban, otros se empezaron a volver locos, empezaron a perder su conciencia y tras la necesidad de recuperar esas vidas que realmente eran parte de la historia también junto con nosotros, pues comencé a hablar dentro de la casa. Comenzaba a hablar como un papagayo, todo lo que veía, todo lo que oía, y yo trabajaba, porque en aquel tiempo yo trabajaba con la televisión, yo trabajaba con la radio. Es un trabajo extremadamente increíble y es un trabajo bien difícil, que no es recomendable porque la mente puede transformarse, créeme. Entonces, este trabajo me permitía, a pesar de que yo vivía difícil y mi mente trabajaba tan extremo, pero me permitía conseguir algún conocimiento y comencé a transmitirle esos conocimientos a través de la palabra. Yo predicaba desde dentro de mi casa con la palabra a estos hombres que estaban fuera y a estos hombres que necesitaban de esa ayuda. Esos hombres se fueron recuperando en aquel tiempo y al ver yo la posibilidad de poder ayudar a otros, pues eso me hizo sentir mucho mejor y comencé a estudiar y comencé a seguir ayudando a esa gente. Ya no solamente ayudaba a ellos, ayudaba a otros. No solamente ellos estaban en problemas, el pueblo también estaba en problemas y no sabía lo que estaba sucediendo. No tenía manera de saber o de ubicarse. Se estaban perdiendo porque no sabían qué rumbo tomar. Tomaban rumbos equivocados por no conocer cuál era la situación. A raíz de todo ese trabajo que yo hacía conversando desde dentro de mi casa y hasta fuera de mi casa, a veces tenía conversaciones con alguna gente o conversaba a veces sola, era increíble la manera en que yo tenía que hacer mi trabajo, pero créeme, era algo que me llenaba y era algo que yo gozaba porque veía el fruto. A raíz de todo eso, pues entonces surgió la idea de empezar a hacer mis publicaciones en Facebook. En mi página de Facebook, hago publicaciones en mi página de YouTube, como ustedes me están viendo ahora, hago publicaciones en diferentes páginas de las redes sociales y he hecho publicaciones de libros y he hecho diferentes cosas. A raíz de todo ese proceso de trabajo que yo he realizado, pues entonces en la maldad evidente que la gente que está opuesta haciendo el trabajo contrario, pues iba a comenzar a tener problemas.
¿Quiénes son la gente que están con el contrario? Esos son el ejército. Hay dos grupos, este grupo de la iglesia y este grupo del ejército. Ahora, comencé a trabajar para el ejército. Para el ejército era una obligación trabajar. Ellos me enseñaron a trabajar con la televisión, me enseñaron a trabajar con la radio, me enseñaron y me hicieron parte de su equipo. O sea, yo era parte, ellos querían hacerme parte del trabajo que hacía Yarita. Le dicen Yarita porque son estas gentes que trabajan con este tipo de... Es complicado, solamente quiero que captes la idea, no importa los detalles, pero esa gente de Yarita me hicieron parte de su trabajo. Los que hacen este tipo de trabajo de la televisión y todo eso. Me querían incorporar y me hicieron parte de su equipo. Yo trabajaba para ellos, demostraba su trabajo, ellos ganaban parte de su economía o ganaban parte de su prestigio y yo conseguía ganarme mi independencia y ganar mi historia. Y eso fue lo que hicimos. Esa historia, yo trabajaba con Yarita, que es parte del ejército, y trabajaba con la iglesia, que es parte de los hombres que trabajaban en la casa, con los que yo hablaba. Y así me mantuve. Y el pueblo, que era parte de la iglesia también, conversaba a través de mis redes sociales con el pueblo y trabajaba directamente para Yarita con la televisión y todo mi trabajo. Y mi trabajo lo explicaba al pueblo para que tuvieran conocimiento y pudieran alcanzar una unión. Todo esto sin olvidar que también tenía que hacer otro tipo de trabajo, tenía que hacer trabajo demostrando el trabajo de la violencia, el trabajo, diferentes cosas que esto no quiero conversarlo ahora, no es el objetivo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero que entiendas, que compares. Yo hice un trabajo muy grande para la iglesia y ya te estoy explicando, por eso fue que te expliqué toda esta historia, para que tú tengas conocimiento y entiendas de dónde sale cada idea. Un día me llamó la policía y me impidieron continuar trabajando. Esto se ha convertido en una epidemia, esto se ha convertido porque siempre hay grupos opositores que quieren hacer la guerra, siempre hay grupos opositores que quieren conseguir nada, son gente rebelde, que son gente que usualmente crean problemas, eso siempre ha existido. Pero es preocupante porque el hombre necesitaba en aquel tiempo hacer sanaciones para demostrar que Dios existe. Pero este hombre del ejército actualmente necesita demostrar su poder y su valor y su fuerza para conseguir que ellos son gente fuerte, son gente de poder y son gente de negocio, que tienen oportunidades en este mundo. Que la oportunidad solamente no es mía. Ellos tienen una parte del negocio, una parte de la oportunidad y de la existencia de este mundo, del poder, igual que la iglesia. Yo trabajé para ellos y yo trabajé para la iglesia, pero la psiquis del hombre va creando un mecanismo y va creando una historia ajena a lo que nosotros queremos producir. Siempre se quiso producir una iglesia sana, una iglesia donde era demostrar la iglesia, demostrar que Dios existía, demostrarle al hombre, pero de una manera saludable. Pero la psique y la obsesión del hombre nos llevó a nosotros a alejarnos de la iglesia y a hacer perder toda esa iglesia. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una obsesión tan grande que se convertían en crueles, se convertían en... y así mismo pasó con la historia de Cristo. Por la parte del ejército está pasando exactamente lo mismo. El hombre del ejército se está perdiendo. Porque yo hice un trabajo muy grande para el ejército y ese ejército no valora y no ve la psiquis del hombre, la obsesión del hombre es tan grande que está produciendo cosas adversas, contrarias a lo que yo producí. Estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que represento, estoy diciendo la iglesia, estoy diciendo la imagen de mi trabajo. Ahora, yo tengo un trabajo que respaldó, que
¿cómo se dice? Cultivó la iglesia. Y tengo un trabajo que cultivó el ejército. Pero la iglesia se alejó de mí al no creer en mi trabajo. Y el ejército se aleja de mí al no creer darle valor a mi trabajo. Mi trabajo existe, créeme. Es increíble cuando yo siento, me siento como, no me ves como siempre porque me ves, cuando yo hablo de otros temas me ves feliz, me ves libre, me ves orgullosa. Ahora me siento como prisionera, no es mi tema, no me enorgullece hablar de este tipo de situaciones, pero es importante porque ya lo estoy viendo. Ayer estaba viendo que se perdía la iglesia y se perdió. Y hoy estoy viendo que se pierde el ejército. ¿Por qué? Porque ellos van construyendo una psicosis. Van construyendo y no se dan cuenta. El día que se vienen a dar cuenta, pues entonces ya es demasiado tarde, ya construyeron, ya destruyeron lo que a ellos les podía haber dado valor. Se hizo una historia a través, es increíble cómo existe la posibilidad y existe la tecnología está tan avanzada que con solamente, que todas las historias han sido creadas y construidas dentro de la literatura. Tú con solamente leer un libro consigues la idea de engranarla a una historia y darte cuenta, llevarte al desenlace de lo que esa historia requiere. Y ese trabajo nos llevó a nosotros a descubrir cosas que ya yo les he explicado. Yo les he explicado a ustedes que el mundo estaba dividido en dos partes. Había un rey y una reina. En reinas del mal, reyes del mal, que eran los que gobernaban el mundo, son los que gobiernan el mundo. Y es evidente porque el hombre de mal es el hombre ambicioso. El hombre de paz no necesita ambicionar nada. Y precisamente para poder gobernar en un mundo necesitas de la ambición del poder y de la ambición del dinero. Y en transcurso de toda la historia durante los tiempos antes de Cristo, se fue construyendo, y esto se fue formando. Entonces, el hombre ha creado una imagen, construyó una imagen donde su poder y su fuerza era lo que valía. Pero actualmente se ha querido construir, se hizo un trabajo para reorganizarse y se reorganizaron. Hoy en día, inclusive tengo experiencias que le dije a los ejércitos de Cuba, porque los líderes del ejército conversan conmigo a través de esta tecnología online, y yo les explicaba de que existían dos mundos, que ellos no tenían problemas, se estaban suicidando porque no entendían cuál era su problema. Hice un trabajo fuertísimo, créeme, no tenía vida, trabajaba de día y de noche, perdí mi libertad, perdí mi independencia desde el 2012 que comenzó la guerra, tratando de buscar respuestas y tratando de buscar soluciones para estos problemas que no solo me afectaban a mí, nos afectaban a nosotros, a todos socialmente. El ejército estaba dividido, se mataban unos con otros y buscamos cuál era la raíz de todo este problema. Había construcción de dos. Evidente que en el mundo no gobierna un solo grupo, en el mundo gobernaban dos grupos y los dos lo hacían a su manera. Entonces eran guerras y eran conflictos producidos de un lado a otro lado donde no conseguían la paz ninguno. Hicimos un trabajo increíble, conseguimos descifrar cuál era el conflicto que no tenía que ver con los hombres de hoy, porque ese conflicto arrastra a nosotros de toda la historia. Pero llegamos a la raíz de lo que nosotros necesitábamos saber. Pero el hombre, tras su psicosis y tras su ideología y tras su necesidad de seguir gobernando, pues no es capaz de apreciar, de aceptar y valorar ese trabajo producido. El no aceptar es mi temor. El no aceptar este trabajo pudiera estar creando en nosotros situaciones
y similares a las que se fueron provocadas en la iglesia. La iglesia se perdió. ¿Pero por qué se perdió la iglesia? Por la psicosis de construir de ideas, de alejarnos de Dios. La psicosis de alejarnos de la verdad. Nos fuimos involucrando en un mundo donde el varón era más importante o donde una ideología era mucho más importante o ni realmente lo que estabas viendo, realmente lo que estaba sucediendo no trascendía, trascendía solamente lo que tú querías explicar. Por la psicosis de que unos querían una cosa y provocaban guerra, y así se perdió la iglesia. Eso mismo está sucediendo hoy en día con el ejército, por no valorar el trabajo que ellos se han realizado. Se hizo un trabajo y un trabajo muy duro y un trabajo muy bien hecho, donde se cobró la vida de mucha gente y donde se cobró conflictos y donde se crearon situaciones de muchísima gente. Sin embargo, ese trabajo hoy en día no ha sido respetado. Y el temor es que esa psicosis que produce este tipo de, el estar involucrado por mucho tiempo en un trabajo como este o en una vida como esta, pudiera estar creando en cada uno de nosotros una negatividad y un carácter, y eso, carácter negativo, lo estamos transmitiendo a la sociedad. Ya no solamente se está viendo afectado el ejército, ya también se está viendo afectada la sociedad, el hombre, los niños, todo. El hombre como ser social se está viendo afectado porque está provocando y está produciendo cosas que son, créeme, que totalmente insanas para cada uno de nosotros. Ni modo, esa es mi manera de apreciar. Es un tema extremadamente interesante. La vida es increíble. Hemos construido, el hombre construye cosas increíbles. Hay gente de muchas maneras, hay gente muy inteligente, hay gente diferente, es lo que te quiero decir. Hay gente diferente que inteligente, hay gente habilidosa, hay gente capaz, hay gente con distintos talentos y increíbles y ni modo. Luego que aprovechamos el talento, la capacidad de cada uno, pues nos damos cuenta de que el alcance que debemos tener la habilidad de poder producir cosas, poder aprovechar el talento y la habilidad de cada uno de nosotros. Es increíble, me ves que estoy un poco como que confusa, pero es que no me siento libre en este tema. No es un tema que me hace feliz, no es un tema que me hace... Ni modo, esto lo que da es vergüenza, créeme, pero ni modo, me hace feliz poder explicarles a ustedes, me hace feliz poder seguir predicando a cada pedacito, a cada rinconcito del planeta, porque en mis videos lo ven todos, créeme. No soy famosa con mis videos, pero mis videos lo ven todos. Todos tienen el acceso a ver parte de mis videos, a ver parte de mis publicaciones y con eso transmito la paz y con eso lo que quiero transmitir es la idea y la enseñanza que ustedes necesitan, ya que no tengo otras posibilidades de transmitirles a ustedes el conocimiento, pues lo hago a través de esta tecnología, a través de estos medios. Ni modo, saca tus propias conclusiones. Espero te sea de mucho provecho y nos vemos en la próxima.